Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos junto a nuestros parlamentarios para conocer la realidad de su distrito en cuanto a los casos de coronavirus, a la realidad de la pandemia. En esta oportunidad nos comunicamos con la diputada Marisela Santibáñez. Ella representa al distrito número 14 en la región metropolitana. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, siempre encantada de estar con el canal de la Cámara, por supuesto en todas sus dimensiones, ¿ah? Y es entretenido, es agradable, ya somos como una familia, nos vemos ahí en los pasillos, pero siempre sostener este tipo de conversaciones y que se trasladen a nuestros territorios es grato, es necesario, y hoy día en este confinamiento más necesario que nunca. Sí, pues porque queremos comunicar, diputada, lo que ocurre en su zona. A veces nos quedamos solo con información más bien centralista, ¿no?, de las comunas más importantes, pero o con mayor cantidad de poblaciones. Pero también queremos conocer lo que ocurre en su zona, sobre todo, diputada, porque las comunas que usted representa, San Bernardo, Buin, Paine, Calera de Tango, Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, María Pinto, Curacaví, Alhué, San Pedro y Padre Hurtado, son comunas, algunas de ellas rurales, que tardaron en entrar en la cuarentena, por lo mismo, ¿no?, por su condición, y que ahora ya han tenido lamentablemente algunos aumentos en los números de casos. Son rurales para algunas cosas y no tan rurales para otras. Ese es el grave problema de mi distrito. Cuando usted dice centralismo, nos llama mucho la atención. Yo trato de decirle a todos los vecinos y vecinas del 14 que efectivamente no tenemos que ni siquiera pensar en que no somos parte de la región metropolitana, todo lo contrario, incluirnos y hacer mención de que somos parte de la región metropolitana, porque si no nos transformamos en lo que hemos sido siempre, que es el patio trasero. Y lo que usted dice es fundamental. Fue una de las varias de las comunas que yo represento, las nombró las 14, muy bien, pero las estaba leyendo, porque yo las tengo que decir de memoria. Sí, no me las sé de memoria, diputada, disculpe. Pedro de Melipilla, Alhué fue, de verdad, yo me saco el sombrero con el alcalde, a quien le mando un abrazo a la distancia. El alcalde que dijo, nosotros vamos a cerrar porque la mayor parte de los vecinos allá son de la tercera edad, son gente grande, como digo yo, mujeres y hombres, gente grande, que cerraron un poco la comuna y se abrió solo para la gente que llevaba las necesidades, las cosas esenciales para sobrevivir a este confinamiento. Y efectivamente resultó pocos gente contagiada, pero hay otras, como Talagante, Melipilla, donde tuvimos que rogar, donde tuvimos que levantar oficios, donde tuvimos que levantar la mano en el mismo parlamento, en el mismo hemiciclo, para que se tomaran en cuenta estas comunas que sí representan a la región metropolitana. Recuerde que la primera cuarentena empezó Las Condes, Vitacura, empezó acá, Independencia, todas estas comunas que, como usted bien dice, del centro de la región metropolitana, pero que todos los trabajadores de ahí se trasladan a las comunas donde yo represento, que efectivamente empezó a haber un contagio un poco más lento, pero no por eso menos importante. Y por otro lado, la comuna que siempre menciono y siempre me retan, porque San Bernardo, 360.000 habitantes, tuvo una cantidad de números de fallecidos importantes, los cuales se manejaron, que no se entendía, y por eso que también levantamos esta comisión investigadora sobre fallecidos por COVID. Nuestras comunas han sido afectadas por el fallecimiento, han habido varias denuncias respecto del Hospital El Pino, respecto de la funeraria, y lo que nos llevó a tomar esta tremenda decisión que hoy día ya se hizo realidad, y esta semana, el día jueves, empieza nuestra primera sesión donde la voy a presidir yo por unanimidad, lo que me tiene bastante orgullosa, porque que te elijan por unanimidad derecha-izquierda en estos tiempos, créame que es difícil. Oiga, diputada, y frente a eso, ya que nos comentó el tema de la comisión investigadora, ¿qué le parece que desde la derecha, desde Chile Vamos, se hable tan mal de las comisiones investigadoras, que finalmente son una pérdida de tiempo, que en este momento nos tenemos que enfocar en la solución del problema? Pero me imagino también, diputada Santibáñez, que para poder solucionar los problemas tenemos que encontrar las causas del problema y las responsabilidades de los mismos, ¿no? Si no, es bien difícil seguir avanzando. Claro, hablan mal de las comisiones investigadoras o dicen que son una pérdida de tiempo, pero no hablan así de los vetos, que los vetos, todo el proceso que lleva un proyecto de ley a transformarse en ley, ¿cierto? Pasar por el Senado, pasar por las comisiones, de vuelta a la Cámara de Diputados, la votación con 95 votos, que eran necesarios los 93, en el caso del 10%, el tema que hoy día toca a nuestro país, a chilenos y chilenas, que están desesperados sin poder vivir un confinamiento de manera digna, ¿cierto? En base a ello, yo le digo, ¿por qué critican el tema de las comisiones investigadoras y no critican los vetos? O sea, depende del escenario que nos toque. Si te toca ser gobierno, alegamos contra las comisiones investigadoras. Si te toca ser oposición, alegamos contra los vetos. Entonces, al final, son herramientas que tenemos los diputados, los senadores, quienes sean parte de los poderes del Estado, para trabajar y ejecutar nuestro trabajo. En este caso, lo que necesita Chile es verdad.
Cuando habla un informe de CIPER Chile, que los números de fallecidos no coinciden con los números que están informando a través del Ministerio y la Subsecretaría, yo efectivamente digo, bueno, acá tiene que haber una voz, la voz de todos, desde el ministro, la voz de los directores de hospitales, la voz de los trabajadores de la salud, la voz de los usuarios también, que ahora se llaman usuarios, que antes eran los pacientes, efectivamente la tenemos que tener ahí. ¿Dónde mejor que en una comisión investigadora que dura 60 días y que de tener o de existir responsables, si fuera alguno responsable, se tendrá que tener a las consecuencias que cada diputado puede tomar como una acusación constitucional o denuncias colectivas o lo que usted quiera. Pero es una herramienta tan necesaria para el momento en que donde toda la gente se cuestiona la forma de medir los contagios porque hubo un cambio en la forma de medición, pero un cambio que provocó confusión. Yo no estoy diciendo que sea malo o bueno, porque al gobierno que hubiese estado de turno, le hubiese tocado vivir esto, créame que habrían cometido todos errores, porque es algo inevitable ante una pandemia, ante una circunstancia como esta. Nosotros, yo personalmente, mi equipo, queremos que al presidente o que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno y al presidente, le va bien al país. Pero no está haciendo, no es así hoy día la realidad. Y en base a eso, esta comisión investigadora va a tener, tiene una presencia de los diputados, está María José Hoffman dentro de la UDI, bueno, digamos, tienen que estar las fuerzas para defender o finalmente mostrar un informe que vaya en pro de la verdad y no de otra cosa. Diputada Marisela Santibáñez, en relación nuevamente a su distrito, ¿cree usted que pasó algo de lo que ha ocurrido también en otras regiones, como en el norte, en Antofagasta, en la ciudad de Calama o en O'Higgins, con este traslado de trabajadores que finalmente van de comunas que tienen contagio a comunas que no están contagiadas y finalmente generan ahí un problema bien importante sanitario cuando las condiciones sanitarias tampoco son las mejores como en las comunas más centrales de la región metropolitana? Exactamente, y aparte tiene que tomar en cuenta la cantidad de hospitales o servicios asistenciales, cómo la gente utiliza la salud primaria y todo ese tema que tiene que ver con la educación de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Yo efectivamente ahí tomo el punto de usted, porque Talagante, por ejemplo, que tenía una sola agrupación de traslado, digamos, de movilidad, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con la gente cuando se va de la conectividad, cuando va de su trabajo a la casa, de su casa al trabajo, dónde vive la gente de mi distrito versus dónde trabaja. Y eso fue lo que lamentablemente no se escuchó. Los alcaldes y alcaldesas del sector que fuera, pidieron por favor que se extendiera la cuarentena en varias comunas porque efectivamente no tenían ni siquiera la capacidad para enfrentarlo. Pasó con Recoleta, y yo siempre menciono Recoleta porque yo trabajo directamente con Daniel Jave, mi compañero, que efectivamente lo pidió a dos manos, alzó la voz, lo tomaron en cuenta en algunos medios para pedir efectivamente cuarentena en Recoleta, porque al dejarlo fuera se provocó como una bahía, una especie de laguna, y toda la gente iba a Recoleta o a abastecerse porque tenían el comercio abierto, o la gente del comercio, digamos, más irregular o menos digamos, estandarizado, se fue para allá a vender sus cosas, la gente incluso para salir un rato a la calle, porque créame que es desesperante y uno lo puede entender, el tema de la salud mental, ¿para qué decirlo? Toda esa gente se fue a Recoleta y empezó a haber una cantidad de contagio enorme que llegó a 400 en un día, a 400 personas en un día, lo cual tiene que ver con las determinaciones que toma, en este caso la seguridad ciudadana, digamos, en este caso el Ministerio, el MinSal, todas las determinaciones que ellos toman como confinamiento, qué sé yo, no fueron las óptimas para que efectivamente no se expandiera en comunas como Melipilla, en comunas como Curacaví, en comunas como María Pinto, donde la gente no tiene dónde abastecerse sino en el centro de la región metropolitana. Así que yo, en ese sentido, yo invito a que, bueno, y creo que también el ministro París, al parecer tiene otra, sin duda, es otra persona, tiene otra forma de enfrentar, incluso a cómo nos comunicamos, porque cuando tú escuchas a un exministro que dice, no, yo no sabía de la cantidad de gente de hacinamiento que había en nuestro país, es que no conocer nuestro Chile, es no conocer, o sea, él es un ministro y por eso el ministro no es elegido democráticamente, no es elegido votación pública, votación, digamos, en una urna, ¿no? Lo elige a dedo el presidente que corresponda, esa es una realidad, no estoy criticando eso, pero que un ministro no conozca la realidad de un país, créame que difícilmente va a poder llevar las riendas de lo que significa el tema sanitario hoy día tan necesario. Necesitamos un líder que efectivamente conozca. Después nos dice que estamos navegando a oscuras. Navegar a oscuras significa que no tenemos ni un capitán que nos lleve, ni tenemos las coordenadas para seguir una ruta
que corresponda a un desconfinamiento. Y hoy día nos dan 5 alternativas para salir del confinamiento que tienen a todo el mundo casi aterrado. A mí me llaman... ¿Y qué le pareció a usted, diputada? Sí, ¿qué le pareció ese plan, el paso a paso que se dio a conocer por el presidente Piñera, estas 5 etapas, de la que no se sabe tanto, de la que se anuncia, pero no hay mucha claridad? Mire, salió una gráfica a todo esto de los memes y todo esto que vemos habitualmente después de cada noticia, que dice: cuarentena se siguen embarrando, no voy a decir la palabra, embarrando, se siguen sometiendo al hambre, digamos, pero en la casita. Después dice transición, empezamos a exponer a la mano de obra más barata. Después dice preparación, ya, a trabajar los pobres para que no sean flojos. Apertura inicial, vuelven al estadio, a los malls, para que sea más fácil el rebrote. Por supuesto que es una ironía, pero es una ironía que no me deja de hacer sentido. ¿Ah? ¿Por qué vamos a pensar? Las mamás hoy día están desesperadas porque si a los niños los van a mandar o no al colegio. Hoy día yo creo que no hay que pensar en una normalización cuando todavía no podemos aplanar la línea de contagio, ¿cierto? No la hemos podido lograr, más allá de que se midan de otra forma. Tenemos contagios elevadísimos y los dicen las autoridades de salud, lo dice el colegio médico, pero al parecer tienen la solución ellos, al parecer quieren. Obviamente que un país no va a avanzar si no empezamos a normalizar el tema del negocio, pero no podemos hablar de abrir los malls. No podemos hablar de abrir los cines o el estadio que vuelva a la normalización del fútbol. Es lo menos importante de lo más importante. Entonces, efectivamente, cuando uno ve, yo soy la presidenta de la Comisión de Deporte, y si el jugador de fútbol no empieza a entrenar porque necesita 60 días de entrenamiento antes de empezar el fútbol, el tipo pierde su trabajo. Eso es lo importante, que el deportista es un trabajador más, el futbolista es un trabajador más. Entonces, que empiecen a entrenar, pero no pensemos en que hoy día, y si vuelve el fútbol, tampoco va a llegar la asistencia al estadio. Todo es una normalización lenta. Y hoy día los alcaldes, yo lo vi hoy día en televisión, estaba el alcalde de Huechuraba, decía: necesitamos más información de parte del MinSal para empezar a poner en práctica una normalización o un desconfinamiento en 5 pasos. Yo esto lo veo que se afecta, y enormemente, y aquí termino esta pregunta, se afecta enormemente el proceso del plebiscito de octubre. Y nosotros no vamos a dar ningún paso atrás con lo que ha conseguido la ciudadanía. Chilenos y chilenos que el 27 de octubre estuvieron efectivamente en la Plaza de la Dignidad pidiendo una nueva constitución. Eso no es algo que se nos ocurrió a la oposición, no le corresponde a ningún partido político de la oposición, no es una bandera que uno la pueda tomar y decir: esta la defendemos. No, eso es una ganancia del pueblo de Chile, del pueblo, de la mayoría. Obviamente que hay quienes van a votar a rechazo, otros votarán a prueba, pero hay un proceso, y ese proceso ojalá se pueda respetar, y sea el día del plebiscito donde empecemos a normalizar este país. ¿Qué mejor manera de normalizar un país con una votación que podría ser hoy día, ya que tenemos todo el teletrabajo, el tema, podríamos votar online, podrían haber varias cosas que pudieran evitar este acercamiento, esta agrupación de gente, pero estamos hablando de octubre, no estamos hablando de julio. Entonces, por ahí a mí todavía me cuesta entender estos 5 pasos para un desconfinamiento que creo que Chile no está preparado. Listo, pues, diputada Marisela Santibáñez, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien, gracias por recibirnos. Agradecerle a ustedes y a toda la gente que trabaja en la parte de comunicaciones, en la parte de sonido, en la parte técnica. Han hecho un esfuerzo enorme para que este congreso siga avanzando, y yo les agradezco enormemente porque vengo de las comunicaciones y ustedes son parte de mi familia. Así que muchas gracias y cuídense mucho. Gracias por el saludo, diputada, que esté muy bien. Era la diputada Marisela Santibáñez en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos volvemos a conectar en otra oportunidad. Que esté muy bien, hasta entonces.